Los misterios de la famosa pintura La Mona Lisa, presentado por Kevin Garzón y Danilo Restrepo. El misterio de la famosa pintura del gran artista Leonardo da Vinci y, por qué no, la más famosa del mundo entero, la Mona Lisa, conocida también como la Gioconda, fue creada en el periodo renacentista. Pero primero contextualizaremos la época donde fue creada, la cual lleva el nombre de el Renacimiento. Fue un movimiento cultural y social que se dio en Europa a partir del siglo XV y se le considera la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. En esta época se crearon nuevos esquemas sociales y políticos. Fueron dejando atrás el mundo feudal y la economía agrícola, dándole paso a la economía mercantil y a los nuevos ordenamientos en la sociedad. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo, y a la contemplación, libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. En esta etapa se planteó una forma de ver el mundo y al ser humano con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El Renacimiento está dividido en dos periodos, los cuales son los siglos XV y el siglo XVI. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaban tardíamente. Principalmente su desarrollo fue en Italia, donde hay muchas obras o tipos de arte en los cuales se puede denotar la arquitectura, la pintura y la escultura, donde después también se empezó a implementar en España, Francia y Alemania. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente sagrado. Surgió en la ciudad de Florencia. Muchas de las obras destacadas fueron edificios religiosos. Con el nuevo gusto se buscaba ordenar y renovar los viejos burgos medievales e incluso proyectar ciudades de nueva planta, la búsqueda de la ciudad ideal, opuesta al modelo caótico. Las novedades del Renacimiento se introdujeron de forma paulatina pero irreversible, a partir del siglo XV. Un antecedente de las mismas fue Giotto, pintor aún dentro de la órbita del gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo que alejaban su obra de los rígidos modos tradicional bizantino y preludiaban el renacimiento pictórico. Otro artista que también marcó la pintura fue Filippo Brunelleschi. Su forma de manejar la perspectiva marcó el Renacimiento. En el 480 se recogieron todas estas novedades y se adaptaron a la nueva mentalidad humanista y burguesa que se expandía por todas las ciudades, estado italianas. Los pintores, aun tratando temas religiosos, la mayoría de ellos, introdujeron también en sus obras la mitología, la alegoría y el retrato, que se desarrollarían a partir de ahora enormemente. Como lo marcó Brunelleschi, la constante de los pintores de esta época sería la perspectiva, objeto de estudio y reflexión, pues para la mayoría de los artistas. Se trató de llegar a la alusión de espacio tridimensional de una forma científica y reglada. La pintura cuatrocentista es una época de experimentación. Las pinturas abandonan lenta y progresivamente la rigidez gótica y se aproximan cada vez más a la realidad. Aparece la naturaleza retratada en los fondos de las composiciones y se introducen los desnudos en las figuras. La escultura, como las demás manifestaciones artísticas, los ideales de vuelta a la antigüedad, inspiración en la naturaleza, humanismo antropocéntrico e idealismo fueron los que caracterizaron la escultura de este periodo. Ya el gótico había preludiado en cierta manera algunos de estos aspectos,
pero algunos hallazgos arqueológicos que se dieron en la época supusieron una auténtica conmoción para los escultores y sirvieron de modelo e inspiración para las nuevas realizaciones. Leonardo di Serpiero da Vinci fue un estudioso de diversos campos del Renacimiento italiano. Nació el 15 de abril de 1492 en Vinci, Italia. A lo largo de su vida se desempeñó en varias disciplinas artísticas y científicas, entre las cuales se destacó como pintor, arquitecto, ingeniero e inventor. A los 17 años, gracias a su padre, inició como aprendiz de Verrocchio. Con él aprendió pintura y escultura. Ya como aprendiz, Da Vinci implementó la técnica de la pintura al óleo, una técnica proveniente de Países Bajos que permitió mayor control en el espesor de la pintura. También fue apadrinado por Lorenzo de Medici, mejor conocido como Lorenzo el Magnífico, quien envió a Leonardo un tiempo a Roma y fue devuelto. En 1482, luego de explorar más técnicas artísticas y superar a su maestro, viaja a Milán y se presenta ante su duque y mecenas Ludovico Sforza. Bajo su protección desarrolló proyectos sobre mecánica, arquitectura e hidráulica. Más adelante, implementaría en sus pinturas la técnica del esfumato, la cual consistía en multiplicar las capas de pintura para crear un fondo impreciso y generar profundidad de campo. Esta técnica la implementaría más adelante con la Gioconda. La Gioconda de Leonardo da Vinci se trata de un óleo pintado sobre tabla de álamo de pequeñas dimensiones, pintado entre 1503 y 1519. Se sabe que en la obra se representa a la esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, llamada Lisa Geraldini, y es por eso que a esta obra se le conoce como la Mona Lisa. Mona es un abreviado italiano de Madonna, que significa señora. A lo largo de la historia se ha teorizado sobre el verdadero origen de la modelo retratada. En la obra encontramos una mujer sentada sobre una silla que posa sus brazos sobre él. El centro conceptual es el rostro de la mujer, donde Leonardo traza con perfección los aires de feminidad que identifican a una mujer. Los ojos de la mujer abarcan todo el misterio que cubre a la modelo. Esos ojos de mirada oscura, entrecerrados, que miran directamente al espectador y que causan gran inquietud al contemplarlos. No posee cejas ni pestañas. Se cree que fue causa de una restauración mal hecha hace cientos de años, pero también se cree que Leonardo omitió esos detalles para causar más confusión en la expresión. La boca es el punto más relevante del rostro. Demuestra una sonrisa delicada, denotando felicidad y comodidad con el estatus social, aunque también refleja, hasta cierto punto, un efecto de crueldad. En el fondo podemos ver el desnivel de las líneas del horizonte, algo que causa confusión al observar la obra. En esta obra Leonardo implementó la técnica del esfumato, la cual hacía que el fondo obtuviera cierta profundidad de campo y perspectiva. La Gioconda de Da Vinci era una obra más del montón, hasta que fue robada del Museo de Lourdes en 1911. Estuvo perdida por 2 años en los cuales la gente tomó mucho interés por la obra, dándole publicidad alrededor del mundo. Cuando fue encontrada, la afluencia de espectadores en el museo incrementó. Tiempo después fue apartada y puesta en una sección exclusiva para la obra. Desde entonces se exhibe así con mayor seguridad al público.